Convergencia. Bueno, para seguir ahondando en este tema, nos acompaña a esta hora en el estudio el presidente de ASECSMA, Roberto Fantuzzi. Señor Fantuzzi, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en CNN. Gracias por la invitación y por tratarme de señor. Roberto, entonces, Roberto. Faltan 5 meses para las elecciones y ya todo el mundo está hablando como si Michelle Bachelet fuera presidenta y esto ya fuera un anuncio. No, a mí lo que me da rabia, oye, y me produce como angustia que todos los candidatos hablan de las pymes, y cuando viene el momento de los que hubo, cuando están en el asiento presidencial definitivamente, todo el mundo se da de las pymes. Y hay errores garrafales con respecto a lo que se está diciendo sobre los impuestos. El hecho de subir la primera categoría, que es el impuesto sobre las utilidades, lo único que hace profundizar, escucha bien, profundizar la justicia tributaria. Porque teóricamente las empresas no pagan impuestos, porque que se está subiendo del 20 al 25 y la vez pasada fue del 18 al 20, esto se descuenta de los globales complementarios de los socios. Cuando se reparten dividendos, él lo descuenta. Y me voy a poner un ejemplo de injusticia tributaria. Cuando yo recibo rentas de mi trabajo y estoy en el tramo más alto, el tramo más alto es el 40%. De 100 pesos cada 100 pesos que recibo, pago de impuestos 40. Si estos provienen de dividendos, no del trabajo, de dividendos, pago 40 y resto 20. Que en este caso se va a restar de 35 porque la expresidenta habla que va a bajar el global complementario a 35. Sí. A 35. Va a pagar 10. Date cuenta de la injusticia. Yo, trabajador, voy a pagar 35 en el caso del ejemplo de la expresidenta, y el señor que tiene acciones va a pagar 10. Y lo peor, y lo más injusto que hay, que cuando estas empresas son afeables, por ejemplo, por mencionar cualquiera, un Banco Santander, reparte dividendos y van a las cuentas individuales de los trabajadores de la AFP, no tienen derecho a descontar el 35. Entonces, ¿quién está pagando ese impuesto? Solamente los trabajadores. Mientras no se modifique la ley que estamos hoy día vigente, todo aumento de primera categoría lo único que hace profundizar, y quiero insistir, profundizar las diferencias de injusticia tributaria. Ahora, entonces, lo que debería hacerse es aplicar esto como el impuesto global complementario y eliminarse los multi-RUT para que las empresas efectivamente No, paguen. lo que pasa, y el senador Hernán Larraín en su oportunidad me llamó mucha atención porque UDI, congelar la situación del FUT, porque el FUT ahí es donde... Cuando iba a bajar la inversión, le escuché a uno de los candidatos, es al revés. Porque si yo soy dueño de empresa, me conviene pagar el 25 y no repartir y aumentar mi FUT, porque voy a tener más posibilidades de invertir en distintas empresas. Y cuando reparta esas utilidades, lo voy a contar de mi global complementario. Yo voy a pagar menos impuestos que un trabajador. Entonces, lo que se llama vertical y horizontal. La justicia es vertical, ¿verdad? Cuando los que ganan más, pagan más. Y cuando gano lo mismo, pagamos lo mismo. Entonces hay que modificar la ley. En vez Hay que de hacer primero modificar la ley, porque lo que se está discutiendo es una aberración tributaria. Es de una injusticia enorme. Esto yo lo dije cuando se subió al 18 al 20. Pero todo el mundo deja exactamente igual. ¿Y por qué todos por reclaman eso que las inversiones no bajan. ¿Perdón? ¿Por qué todos reclaman entonces protegiendo en pos de las pymes por un desconocimiento? Yo creo que es un desconocimiento de la mayoría de los candidatos. Esta es una cuestión muy de expertos. Yo reconozco hidalgamente que no tendría por qué saberlo, pero tampoco podrían opinar al revés, que baja la inversión al revés. Más va a aumentar el FUT, y el FUT en sí significa inversión. Y el FUT lo que ha logrado, porque tanto el asunto de la AFP, un aplauso cerrado cuando se inició, porque fue una palanca de desarrollo, porque ahorro a los trabajadores que se invierte, ¿verdad? Y el FUT exactamente igual. Hoy día, lamentablemente, estas dos herramientas se están usando casi por mayor concentración económica. Entonces, a las pymes no debería afectarles. Mira, teóricamente no debería afectarles si yo lo resto en mi global complementario y hay disposiciones, la 14.4, todas estas cuestiones de términos que son medio raros, que teóricamente si siguen funcionando a las pymes no debería afectar. Ahora, pero si bien el global complementario para las personas opera en distintos tramos, ¿esto también debería aplicarse a las empresas, a las podría grandes perfectamente, empresas? Tú tienes toda la razón, se podría aplicar en el caso de la primera categoría, que no sirve para nada, porque si te vuelvo a insistir, las empresas no pagan impuestos, las empresas pagan lo que equivale a un dividendo que se puede utilizar en los globales complementarios. Eso en el fondo por definición. Y descontar. Y lamentablemente todo esto trae como consecuencia una distorsión y sumar mucha gente de las pymes
que cuando escucha esto cree que es un veranito de San Juan, que lo están defendiendo. No lo están defendiendo, porque este discurso, yo mañana cumplo 70 años. Este discurso yo tenía pantalones cortos cuando lo estaba escuchando. ¿Y entonces? En la defensa. Oye, es muchísimo peor para las pymes cuando se aumentan las tasas de interés en este país. Y todos se quedan callados. Entonces, y se abusa con ello. Este impuesto que promete subir Michelle Bachelet si llega a convertirse en presidenta de la República para recaudar 8.000 millones extra, ¿no estaría de todo mal para lo que son las empresas? Sí, pero es mucho mejor que ella primero eche mano a una justicia tributaria que va a ser aplaudida por todo el mundo, porque lógico que paguen más los que ganan más y los que ganen igual paguen igual, que hacer una cosa que es una ingeniería, para mi opinión, equivocada. Yo les ruego a las personas que nos están escuchando y viendo que me escriban un email o en el Twitter si estoy equivocado. Principalmente los auditores. Yo esto se lo he hecho ver a los auditores y jamás han encontrado un defecto del sistema. El defecto está que hay injusticia tributaria. Entonces, ¿qué haría usted para mejorar la recaudación? Mira, lo que decía el senador Hernán Larraín, algo de razón tienen. Tú no puedes castigar a los FUT anteriores, ¿verdad? Porque es histórico, hay que respetar los derechos ya adquiridos, etcétera. Habría que hacer modificaciones de aquí al futuro. Y para hacer modificaciones no necesariamente tiene que subir al 25%. El solo hecho de no poderlo descontar de tu global complementario en la cifra de ser astronómica. ¿Debería eliminarse este multiroot? Que el multiroot es otro problema. ¿Pero les permite descontar a todas las empresas? No. Al final es lo mismo. El multiroot te evita dos cosas. El reparto de gratificaciones, que tienen razón los trabajadores, que tú dejas las utilidades donde hay menos trabajadores para no repartir gratificación, ¿verdad? Y el multiroot es para que no se forme sindicato en el fondo. Pero tributariamente, perfectamente, si tú sumas todo, debería ser exactamente igual, salvo que si se hace en pillería. Si se hace y se cumple con la ley exacto, no tendría por qué haber disminuciones de impuestos. Y entonces, su juicio, ¿por qué está provocando esta ola de rechazo, esta propuesta de Michelle Bachelet? Por ignorancia. Yo lo digo tal como por ignorancia de los candidatos. Lo digo mirando la pantalla. Lamentablemente desconocen cuál es la ley. Y desconocer cómo es la ley, cómo se aplica la ley, trae como consecuencia llegan a errores garrafales en su definición final. Entonces, ¿usted apoyaría un proyecto como este? No, no. Este proyecto lo único que va a lograr mayor injusticia tributaria si no se cambia lo otro. Debería primero cambiarse la ley Por y después, supuesto, eventualmente, primero, estas leyes que tenemos hoy día, lo que se requiere es volver a hacer justicia tributaria. Pero que nada. Y para que a la gente le quede absolutamente claro. ¿Cómo puede ser que hay patentes de un señor que produce, creo que, pan en la calle, paga más patente que un supermercado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede ser que una secretaria pague más impuestos que el dueño de la empresa en ciertas ocasiones, como se hace el juego, como te digo yo, el descuento de la primera categoría en tu global complementario? Suena raro. Y suena como si la empresa fuera de los accionistas. No, los accionistas son temporales. Las empresas tienen su propio RUT, tienen su vida propia. Y como tal hay que considerarlo. Y yo te aseguro que los impuestos serían menores siempre que se pudieran descontar de los globales complementarios. Al ministro de Hacienda no se puede calificar de ignorante, pero él ha dicho que todos estos anuncios preelectorales están trayendo menos inversión. ¿Cómo califica esa palabra? No, eso es prudencia. A mí me produjo un trastorno mental. O yo estoy muy viejo. ¿Cómo puede ser que el 21 de mayo el presidente anuncia que estamos en el paraíso y que estamos creciendo y que baja la cesantía, pero a las 2 semanas el ministro de Hacienda cuenta una historia de un panorama de una película que yo no la había visto? Yo había visto la película del 21 de mayo y decía, Chile va muy bien. Y en 2 semanas después me cuentan una película que Chile va muy mal. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al presidente o al ministro de Hacienda? ¿Entró en la política el ministro de Hacienda? Por supuesto, entró en la política. Oye, yo todas estas campañas las he escuchado 1000 veces en todos los candidatos. Siempre pasa exactamente lo mismo. Y cuando se llega al trono, otra cosa con guitarra. Ahora, esta reforma que propone Michelle Bachelet, ¿usted cree que finalmente si se llega a convertir en presidenta, otra cosa va a ser con guitarra? Mira, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, nosotros tenemos que resolver problemas de educación por razones obvias, porque no podemos tener muchachos que no entienden lo que van leyendo, ¿verdad? Jamás vamos a poder exportar manufactura, y la otra inequidad enorme que existe es el asunto de la salud. Para mi opinión personal,
la salud hay que también contemplarlo en la reforma tributaria. Sumar una sola, vamos a quedar cojo nuevamente y vamos a tener que discutir otra reforma tributaria cuando está ahí el problema social que produce la inequidad en la salud. ¿Michelle Bachelet se izquierdizó a su juicio? Yo estoy escuchando eso desde los gobiernos anteriores, no es ninguna novedad lo que está hablando. La AFP estatal, por ejemplo, cuando se habla, hay que saber leer entre líneas. La AFP estatal, si yo fuera trabajador y me dice que después de 40 años, que no comparto con nada con José Piñera, porque conozco trabajadores que sus rentas van a ser bastante bajas después de 40 años de trabajo, yo digo, bueno, algo está fallando en la AFP estatal porque voy a recibir menos que el ingreso mínimo. Entonces, no en la AFP estatal, en la AFP, ¿verdad? Algo está sucediendo. Cuando se habla de las reformas tributarias, también hay que leer entre líneas que hay que resolver problemas sociales que en un momento puede ser una bomba social. ¿Y el empresariado está dispuesto? Yo creo que el empresariado, que lo que más le conviene es estabilidad social. Y la estabilidad social es cuando estamos resolviendo problemas sociales. Y los problemas sociales a veces hay que sacrificar algo para obtener más después. Y para ser más competitivo en este país no cabe ninguna duda, es cosa de ver los países como Turquía, lo que está pasando. Ser estable socialmente es fundamental. Que los movimientos solamente en Santiago lo que trastorna a veces el comercio, que dan pérdida, ¿verdad? Si tuviésemos una tranquilidad en esa área, seguramente el comercio estaría vendiendo mucho más de lo que está vendiendo hoy día. No lo veo para nada asustado entonces con estas propuestas de nueva mayoría. Nunca me asusto en este tipo de cosas porque después hay que sentarse a la mesa a conversar porque ningún candidato quiere un mal para el país. Todos quieren hacerlo bien, ¿verdad? Cualquiera que llegue a ese cargo quieren pasar por la historia por cosas positivas, no negativas. Y no cabe ninguna duda que podemos tener visiones distintas, todos. Pero el objetivo común es un Chile más grande y un Chile más tranquilo, para mi opinión personal. Ahora, ¿cómo califican a Michelle Bachelet como candidatos empresarios? Yo la veo una buena candidata. En las primarias seguramente se van a ver los resultados, ahí van a haber que ver negociaciones dependiendo cómo van a ser los votos, porque seguramente ella va a ganar, también dependiendo de los votos de los demás, de la democracia cristiana, a través de Orrego, a través de Velasco, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el otro día cuando escuchaba a Velasco, me llamó mucho la atención que una chiquilla que tiene 2 hijos, tiene 3 bocas que alimentar y le cobran el 7% por la salud, y un señor de 200 no le cobran, que es viejo, gana los mismos 200 y que alimenta. ¿Qué era su argumento para no Oye, bajar por favor, le dije, ojalá que cuando él llegue a viejo, ojalá que no esté enfermo. Ojalá. Porque yo le aseguro que un viejo gasta muchísimo más en remedio que una familia que son terriblemente sanos a esa edad, por lo menos. Entonces, esa realidad, y lo peor de todo, ahí yo digo, ¿cómo desconoce la ley? Tú sabes que el 7% hay contemplado un 2% para licencia. Cuando yo estoy jubilado, ¿qué licencia me van a dar? Y me estaban cobrando el 7%. Ahí hay una injusticia enorme. ¿Por cuántos años me cobraron el 7%? ¿Cómo iba a tener licencia si estaba jubilado? ¿Y usted es un empresario atípico dentro del empresariado? Un poquito. Un poquito, pero mira, yo creo que todos los empresarios y todos pretendemos ser mejores, ¿verdad? El caso mío es un caso muy particular porque mi papá partido obrero y terminó siendo un gran empresario. Y yo me perdí también una empresa, etcétera, etcétera, pero me he tenido que reinventar, etcétera. Pero lo que más me preocupa a mí es cómo los empresarios tenemos que mejorar nuestra imagen, porque entre políticos y empresarios somos dos pilares de la sociedad que estamos desprestigiados. Entonces, cuando 2 pilares están desprestigiados, la mesa se nos puede caer. Lo ideal es recuperar el prestigio. Y en definitiva, ¿es una medida anti-pyme la que anunció Michelle Bachelet? Yo creo que no, porque por lo que la escucho yo a ella, que va a hacer todo, para mí es todo al revés. Lo que está subiendo el 20-25 por las explicaciones que di. Pero si ella corrige todo esto, las pymes tienen una razón social detrás. Son las esponjas. Siempre hablan del 80%. Primero es mentira. No son las pymes el 80%. El 43%, y generalmente son mujeres, son microempresarios. El 37% nomás. 37% son pymes. De la absorción de la mano de obra. Es decir, que la esponja social la tenemos en los microempresarios, que son a veces microempresarios por necesidad, que una mujer que hace cesante tiene que llevar alimentación a su casa, empieza a hacer empanadas, empieza a hacer pan, etc. Y se transforma en microempresario. Y ojalá, una de las rabias que me da de los economistas, que uno de sus indicadores es que cuando este microempresario vuelve a su actividad normal, a ser trabajador. No, ese
teóricamente trabajador independiente, ojalá alimentarle ese ego, que siga siendo empresario, que se transforme ojalá en un empresario grande. Muy bien, entonces no haya que temer frente a estos anuncios. Estaría permanentemente asustado, porque yo cada vez que escucho un político es para asustarse a ese. Muy bien, muchísimas Muchas gracias Roberto Fantuzzi por haber estado con nosotros conversando entonces de esta propuesta de Michelle Bachelet. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición, ya regresamos con otras noticias.